Hola, hola.
Hola. Vamos a implementar, qué pena, este plan B para que utilicemos el celular como micrófono, listo. Así. Listo. Los que vamos a hablar tenemos que tener el celular. Bueno, yo... ¿Así? Listo. Les voy a contar, voy a animarme a contar aquí para que ustedes también se animen. Cuando yo llegué al Antonio Derca en el año 2000, conocí una familia que venía desplazada de San Carlos por los paramilitares. Esa propaganda que nosotros en algún momento vimos de una familia que está una señora en embarazo, gente mayor y unos niños corriendo por corriendo por unos matorrales por el campo, escondiéndose de las balas y de la guerra. Bueno, ellos más o menos les pasó eso, ¿cierto? Una familia que venía, una abuela, un abuelo, que venían. Entonces, tenían su niña en embarazo, su esposo, y vivían en una finca, y los paramilitares lo sacaron para quitarle la tierra, y al señor lo mataron, al papá de los dos niños, y a la señora en embarazo, a la muchacha también la mataron. Entonces huyeron los abuelos con los dos niños entre 5 y 7 años. A mí me correspondió a darle clase a Ingrid, y poco tiempo después, como a los 3 o 4 años de estar en Medellín, ellos dijeron que la zona estaba más segura, y el abuelo fue al pueblo, se volvió al pueblo a traer los registros civiles y todas unas cosas que ellos necesitaban, y los bajaron en el bus y él murió. O sea, quedó la abuela con los dos niños pequeños. O sea, es una historia muy triste, muy, muy, o sea, de esa historia que marca, y a mí me marcaba mucho porque la señora, ella todos los días iba, y cuando ella llegaba a la escuela, yo la miraba y yo la abrazaba, y ella olía a humo, ¿cierto? Y ella me decía, profe, no me abrace, y profe, qué pena. Y vea y yo la abrazaba porque esa señora, cuando yo la veía con la actitud que tenía, a pesar de todo lo que ella vivía, y esos niños eran unos niños que no eran resentidos socialmente, eran unos niños que lo miraban a uno y uno los miraba, y uno, sabiendo toda la situación que vivía, uno se sentía miserable ante ellos, porque uno por cualquier cosa se quejaba, o nos quejamos ante todas las cosas de la vida. Y esta familia que vivía en una casa de cartón, que con plásticos, que vivían en un cuartico por allá arriba en el Pinar, arriba en Santo Domingo Sabio. Esa señora también a veces así recogía, trabajaba en lo que fuera, y ella hacía sancocho, una comida, y venía y me lo traía. Me decía, profe, vean lo que hice. Y con mucho cariño me traía sancocho, me traía algún plato que ella hacía especial, y a mí me daba pena. O sea, o sea, me daba pena porque en medio de todas sus necesidades, ella ofrecía a la profe con ese cariño y con ese amor. Entonces, esa familia me marcó mucho, mucho, mucho en mi labor como docente, y enseñó, o sea, me enseñó mucho de que a pesar de las dificultades hay que sonreír, porque ellos tenían esperanza. O sea, esa abuela tenía esperanza de que sus hijos iban a salir adelante, y que en cualquier momento, pasara el tiempo que pasara, ellos iban a retornar a su tierra. Entonces, o sea, te digo que es conmovedor verlos, porque
Ella me miraba y yo la abrazaba y ella decía, me da pena, profe, me da pena con usted, pero ella no sabía que yo realmente lo que estaba robando era energía, le estaba robando esa energía, ese amor, esa humildad, ese ser que ella tenía que me daba esperanza de que había un mundo mejor. ¿Alguien nos quiere compartir? Bueno, a mí este video yo no lo había visto y me mueve muchas cosas, ¿cierto? Lo principal es que hace 15 días en mi aula llegan 3 estudiantes y me dicen, profe, yo no puedo estar hoy porque voy para el entierro de tal niña. Y yo, ¿qué pasó? Muy parecida a la historia que nos contaba la compañera ahorita, es que el fin de semana salió al balcón y se arrojó por el balcón. Yo la recuerdo, la tuve en 7.º grado. eh, una niña sin arraigo, estuvo conmigo 6 meses, luego se fue para otra institución y así muchas familias acá en Medellín, más en mi sector, que es una zona periférica, una zona de invasión, una zona donde muchas personas de otros países, del campo, de otras ciudades llegan porque no tienen asidero en otro lugar. Y ese desarraigo puede generar pues muchas afecciones, digámosle así, emocionales, ¿cierto? Entonces, me recordó ese momento, me quedo movido y quiero nombrarla simplemente para que los docentes pensemos en este momento y en todos los momentos en que ejerzamos eh, realmente qué es lo valioso para darles a ellos. Si serán los contenidos o qué otras cosas más habrá por ahí para ofrecerles, ¿cierto? Ese video me lleva a esto. ¿Alguien más les quiere decir? Compañero. Bueno, a mí me viene una pregunta que todos los días nos hacemos. ¿Qué país, qué ciudad, qué mundo estamos dejando para nuestros jóvenes, para nuestros hijos? Yo invierto la pregunta. ¿Qué personas estamos dejando para este mundo? ¿O qué personas debemos dejar nosotros para este mundo, para esta ciudad, para nuestros hogares? Nosotros sabemos que en los barrios de nosotros, yo trabajo en este momento en Aguas Frías, muchos venezolanos, bastantes venezolanos estamos allá, muchos que vienen de otros territorios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que estos chicos, para que estas chicas tengan un ánimo de vivir? Lo decía la película. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto, me preocupa mucho esto, me preocupa mucho lo otro. Pero ¿qué estamos haciendo para que estos niños mejoremos el mundo, el espacio que habitamos? Esa pregunta me la estaba haciendo ahorita cuando veía. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos preocupamos mejorar un mundo para nuestras personas. Pero ¿por qué no mejoramos las personas para que ellos sean encargadas del mundo? Muchas gracias, compañeros. Profe, compañeros. A mí el video me deja como reflexionando dónde estaban los docentes en ese momento, ¿cierto? La niña más inteligente del salón y le están haciendo bullying, le ponen el avisito atrás de ñoña, ¿dónde estaban los profes, cierto? Entonces hay veces que nosotros tenemos que observar más o sea, no solo es ir a dar clase, a que nos paguen una mensualidad y ya nos desentendemos, hacemos nuestras 6 horas de trabajo y suerte que te vi. Entonces, un profesor ahí pudo haber hecho algo, porque nosotros a veces observamos cosas que ni siquiera los papás se dan cuenta que están pasando, ¿cierto? Ellos, los adolescentes, a veces nos tienen más confianza a nosotros que a los papás. A mí me pasa pues que como soy la de la media técnica, los pelados a veces se sientan como si fuera un consultorio psicológico a contarme la vida y hasta me cuentan, profe, es que mi mamá, pues me hablan mal de los papás y como mi hijo también está en la media técnica, yo, uy, cierto, cómo me ve mi hijo, pero el hijo mío al inicio era así como todo despectivo conmigo, le daba como pena que la mamá le diera clase,
pero al ver que todos los estudiantes me abrazaban y me decían, Vivi, ellos escriben por todas partes, Vivi, te amo, no sé qué, me cogen mucha confianza. Entonces ya él empezó a tenerme más confianza y a contarme cosas y yo ya me sé todos los chismes del salón y se da uno cuenta de esa necesidad, de esa carencia de afecto que tienen ellos y que nos ven a nosotros, pues ven a la profe como la mamá, la amiga, la psicóloga, todo, ¿cierto? No, le dicen, profe, no tengo un lapicero, tengo hambre, y uno que incluso es buscando a ver si sobraron refrigerios para ver a quién se lo da del salón porque no está inscrito y que algunos no comen, entonces uno ahí dale ese refrigerio a fulanito, ¿cierto? Entonces, también aquí contar una historia, a mí me pasó cuando trabajaba en el SENA como instructora en San Luis. Allá los pelados casi todos venían de conflictos armados y una violencia impresionante. Como yo era la del SENA, uno solo va esporádicamente a dar la técnica, pero no soy la del colegio, pues en esa época no era la del colegio, no tenía tanta relación con ellos. Y había una chica que trabajaba en el hotel donde yo me estaba hospedando, ella hacía oficio y estudiaba ahí en el SENA en la noche. Y ese día que fui a hospedarme, normal como todos los viernes, no me dejaron entrar al hotel porque la niña estaba ahorcada ya en una de las habitaciones. Entonces, eso me marcó toda la vida, o sea, porque yo nunca hablé con esa niña, yo solo di clase y ya, nunca me atreví a darle un abrazo a alguien, como ahora soy en el colegio que nos dicen que uno no puede abrazar a los estudiantes, pero para mí es inevitable no abrazarlos. Yo siempre estoy como tratándoles de brindar un poco de afecto después de eso que me sucedió en San Luis. Muchas gracias. Ven, profe. Gracias, compañero. Buenos días. Mi nombre es Miriam, yo soy de la institución educativa de Bello Horizonte. Este video pues, me llamó a reflexionar sobre bastantes cosas. La una es que desgraciadamente, y el sistema de ahorita nos está pidiendo que a los estudiantes los llenemos de conceptos, porque así nos van a evaluar, ¿cierto? Se les está olvidando que al estudiante lo debemos de enfocar más en el ser que en el hacer, ¿cierto? Se nos está olvidando que los debemos de formar para la vida, que los debemos de escuchar y que nosotros no podemos dejar que las cosas lleguen a estos extremos porque a veces decimos, no, eso que está pasando no es nada, ¿cierto? Y desde los pequeños detalles que le pasan a nuestros niños, estamos llegando a esto. No solamente esperar a que las cosas son extremadamente agravantes para prestarles atención. A veces nuestros niños llegan donde nosotros y muchas veces les decimos, ahorita te atiendo, estoy ocupada, no me puedo quedar. Y pensamos que todos los estudiantes que tenemos en el colegio, estos estudiantes que llegan con necesidades educativas, son unos estudiantes que llegan a maltratarnos nuestra clase, a veces los señalamos y a veces no les estamos dando la debida atención que se merecen porque son unos estudiantes imperativos desafiantes. Entonces a esos no es que tú molestas mucho, cuando ese estudiante los debemos de tener más cerca de nosotros. Miren, y es lo mínimo que nos puede estar pasando a nosotros, ¿cierto? Cuando ya vemos que las cosas van ahondando, ahí sí les vamos dando prioridad. Entonces, importante, miren, a mí sí de veras que me cuestionó bastante, pero no hasta llegar al extremo de la muerte, ¿cierto? Sino que yo pensaba lo mismo que dijo la profesora. Cuando la niña iba por el desfile y le colocaron detrás, yo no vi un maestro, yo no vi un adulto. Yo creo que yo paro el desfile y le digo, paran aquí, ¿cierto? No hubiera dejado ni siquiera que ese desfile hubiera continuado. Y eso es lo que hemos de hacer, no esperar a llegar allá, sino reaccionar en el momento oportuno. Esa es mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Sigamos. Esa es como la palabra, compañeros, están en el momento oportuno. Y a mí dentro de todas las reflexiones y todo lo que yo he pasado en toda esta trayectoria del magisterio y lo que está pasando ahora, me puso más a pensar en la niña que hacía la maldad a la otra niña.
porque muchas veces nos concentramos mucho en la víctima, pero también tenemos que investigar por qué el que lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Porque aquí también vemos una actitud de que como esta es la que sabe, la que la mamá la lleva, la que es cuidada, entonces eso generó en la otra niña hasta un sentimiento de envidia que tenía que llamar la atención. Y es también qué hacemos nosotros y qué hacen los compañeros. Entonces ya cerramos este primer momento de sensibilización y, claro, claro. Tengo que parar. No, lo que está haciendo Está bien. Bueno, mi nombre es Catalina Parra, yo soy docente del Consejo de Medellín, ubicado pues en la Floresta. Yo la verdad no alcancé pues a ver el video, pero con las experiencias que ustedes están narrando acá, pues me pongo también en una situación, o sea, ¿quién de acá, cierto? No ha vivido una situación similar, no la como la del video, sino como la que ustedes comentan y otras que quizás van a quedar ahí con uno porque es el sinsabor, es también como esa responsabilidad y quizás la culpabilidad en la que el profesor también deposita, porque él dice, yo pude haberlo hecho, yo por qué me quedé callada, pero es también pensar también ese docente. Hay un docente herido, hay un docente que está en ese momento quizás viendo ese espejo unos años muy atrás, pero que son del presente, quizás eso algo que ha quedado archivado en su vida. Entonces, digamos que el docente también tiene, sí, la libertad, aunque la responsabilidad, indudablemente por ser servidor como tal público y sobre todo en el sector público, de estar muy atento, si bien no lo podrá resolver porque quizás no tiene emocional, físicamente no es capaz de llevar a cabo pues ese acompañamiento, pues de llevarlo a otra instancia, a unas maestras de apoyo, a la psicología, para los psicólogos. Pero entonces también digamos que hay un momento del docente en el que no sabe qué hacer y que toda la sociedad cree que ya, porque él es una persona profesional, quizás ya ha hecho doctorados, ha realizado, no sé, qué, una cantidad de estudios y quizás ha publicado, pero entonces no, esa persona está muy bien formada, pero para esto, eso es una constante. Eh, ¿Qué pasa? Realmente, a ver, yo al principio de los años, digamos que lo que hago es buscar con los estudiantes que ellos comenten, que se tomen la confianza de decirle a sus compañeros cuáles son como sus situaciones. Esas situaciones, decir qué es lo que le incomoda, qué no le gusta, qué es lo que lo apasiona y qué enfermedades puede tener, porque igual son ellos que van a permanecer con ellos durante los 5 días de la semana, 6 horas de clase, para que ellos sean su red de apoyo. Este año, un grupo de los que yo les propiciaba pues para que hicieran este comentario, una niña me dijo, no, profe, es que porque yo tengo que decir que yo que tengo, es que yo no los conozco. Y yo digo, precisamente, o sea, son cosas que de pronto cree uno que es para uno, vuelvo y repito, utilizo la palabra archiva, porque es exponerse ante alguien y quizás se ve muy vulnerable, entonces en este momento el desconocimiento yo tengo que mostrarme ante el otro fuerte, es decir, que lo que menos me conozcan va a ser para mí mucho mejor. Pero entonces yo les decía, no sé, y yo les decía, por ejemplo, yo sufro de alergias y no estoy diciendo que me hablen de una situación que de pronto sea muy íntima y que en el momento es verdad, no tenemos el grado de confianza para manifestarlo acá ante tanta gente desconocida, pero situaciones en las que llego, vea. Yo tengo crisis, cuando yo tengo esta crisis y de pronto me ahogo, chicos, alguien que se acerque a mi bolso, yo normalmente guardo, por ejemplo, un inhalador o unas pastillas, o si yo entro, por ejemplo, en un asunto pues que me estoy agotando, por favor, no se me acerquen todos. Entonces, poco a poco, digamos que se fueron animando y entonces los niños empezaron, que es muy preocupante esto de la depresión, ¿cierto? Ya los niños, ay, yo sufro de depresión, profe, ay, yo de ansiedad,
y todo ese tipo de situaciones de salud mental que ahora debe ser nuestra prioridad, pero que nosotros no tenemos, no porque no haya capacitaciones, sino que nosotros no somos los entes idóneos para tratar esos asuntos. Entonces es desde la pedagogía del aula, ¿cierto? Generar entornos protectores que te permitan, incluso al docente le permitan estar acompañados, porque ellos son mayoría. Ellos son más que uno, entonces ellos incluso saben, profe, estás alterada, entonces está enojada, entonces ay, la profesora como que es, o sea, ellos lo van a aprender, lo aprenden a uno a conocer. El lenguaje no verbal para ellos es fundamental y eso ayuda incluso para que los chicos sean realmente alianzas, no que quizás lo del video, que es precisamente eso, uno tiene que buscar es apoyos en los chicos. Sí. Dale. Sí, dale, dale. Gracias, maestra. Sí, me va a pedir precisamente lo que estaba diciendo. No, gracias por la presentación y por seleccionar como el material frente a la sensibilización. Definitivamente es muy difícil uno hablar inmediatamente después de ver un video como esos. Escucharlos le permite a uno también centrar un poco más el tema. Y quería recoger algo que había dicho la profe en términos de ubicarnos en distintos lugares. Por supuesto, uno como maestro a veces se ve como fuera de la escuela y habla de los niños como si uno estuviera, como si ellos estuvieran adentro y uno afuera y puede tener esa mirada. Pensaba y lo retomaba de la conferencia del profe anterior en términos de qué sucede cuando soy la víctima, pues siento empatía, pero qué pasa cuando soy el victimario o el responsable. Y yo sé que esto no suena tan bonito entre maestros, pero claramente en los ambientes escolares suele suceder que no todos somos víctimas, no todos somos responsables, pero sí nos movemos a veces en ambos lugares en los contextos escolares. Entonces, ¿sí cuál es esa responsabilidad que asumimos, no solo con los niños, sino también con nuestros pares? Es decir, cómo estos entornos seguros no solo son seguros para los niños, sino seguros para nosotros, porque digamos que el gremio docente se destaca por muchas cosas positivas desde las resistencias, pero también tiende a ser un poco cerrado en ciertas cosas. Entonces también como nosotros como maestros nos cuidamos para lograr cuidar de otros. Sería como... Muchísimas gracias a todos los maestros que participaron. Vamos a seguir con la siguiente metodología. Primero vamos con un video, lo va a presentar el compañero, unos comentarios cortos en torno a él, y segundo vamos con una lectura. No, yo no entiendo por qué, y yo por el contrario hablo que nosotros como maestros sí comprendemos muchas veces el por qué. Cuando tú empiezas a conocer la historia de vida de tus estudiantes, esa carga de vida que ellos llevan, esas experiencias que las han marcado y que han sido acontecimientos radicales, que por ejemplo los llevan a abandonar la escuela, como lo vamos a ver en este video, que es una canción de hecho, cuando tú comprendes eso, tu marco de encuentro con el otro es distinto. Y eso no lo podemos negar. Ya el estudiante no es un apellido, un número en la lista o una silla vacía cuando no viene. Y a veces decimos, gracias a Dios no vino. ¿Sí? Porque a veces el estudiante que es difícil tiene su historia y no la conocemos. Nosotros desde la línea narrativa nos interesa mucho eso que está surgiendo aquí, lo que nos van contando, esos relatos, esas experiencias que todos hemos vivido en algún momento o seguimos viviendo, como está diciendo el compañero, hace 15 días nada más. Una canción y vamos a ver la relación que podemos tener con esta canción, muy bonita. Presentamos a Mercedes Sosa y a Residente con una canción llamada Hay un niño en la calle. Pero no estás compartiendo pantalla todavía. Le das abajo. Gracias. Hermoso, muy potente la canción, aunque muy dura la historia, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, madre, mamá, le puedo asegurar que casi todos tenemos un imaginario, una emoción, mucha historia, vida de una madre provenimos. Pero si yo les dijera que hay seres humanos
que no saben ni siquiera el referente de lo que es una madre, no saben lo que es algo vacío. Cuando trabajé en la cárcel de menores hace más de 20 años, conocí un niño que era habitante de la calle. Por porte ilegal de drogas, terminó en la cárcel de menores. Cuando logramos acercarnos a él, que le empezamos enseñando a comer con cuchara porque comía del piso. Enseñanza básica, cómo coger una cuchara y cómo comer con una cuchara, un niño de 16 años. Le dijimos, ¿qué sueñas? Y dice, quiero conocer a mi madre. Y le decimos, ¿cómo es eso? Sí, mi madre me abandonó recién nacido y ha pasado de instituto en instituto y hace 8 años estoy en la calle. O sea, tenía 16, desde los 7, 8 años, era un niño de la calle. Y no sabía lo que era una madre. Logramos contactar a esa madre. Estaba en Antioquia, trabajando en un bar. Logramos traerla y era impresionante, y se los quiero describir, cuando le decimos al chico, lo llevamos, ¿quieres conocer a tu mamá? Ella es tu mamá. Y el niño la miraba y no sabía. Y usted trataba de entender y no sabía porque no se acercaba. Entre miedo, asombro, todo escondido. No sabía lo que era una madre. Eso es historia. Eso hace parte de lo que nosotros debemos tener claro a la hora de encontrarnos con nuestros estudiantes. Es un encuentro, un diálogo entre tu historia y la de ellos. Heiber, ¿tienes que aportar algo en torno al asunto? Bueno, a lo mejor igual que algunos de ustedes, yo tengo la oportunidad y la posibilidad de saber lo que es vivir en el campo, en el pueblo y en la ciudad. Recuerdo que cuando tenía más o menos, no sé, 6, 7, 8 años, recuerdo que toda mi infancia estuvo permeada por muchos asuntos. A lo mejor en esa época uno recuerda muchas vainas, recuerda asuntos asociados a sus amigos, si es en una ciudad o en un pueblo, pues recuerda su barrio, recuerda a sus amiguitos, etc. Los recuerdos que a mí primero se me vienen a la mente es Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara y Bloque Central Bolívar. Estamos hablando de Autodefensas Unidas de Colombia. Yo vivo en mi pueblo, estoy hablando de San Roque, en una vereda, hasta más o menos los 14, 15 años, y como era una casa ubicada en la parte más alta, montañosa de la vereda, pues era un lugar estratégico para los grupos armados. De tal forma que durante varios meses, 3 meses, recuerdo haber vivido con el Bloque Metro en mi casa. Obviamente no porque yo quisiera o porque mi familia lo quisiera, pero también sé qué es vivir con la guerrilla y también sé qué es vivir con los otros frentes de los Autodefensas Unidas de Colombia. Esto, por supuesto, generaba muchos miedos, pero también de alguna u otra forma generó una normalidad. Es decir, naturalicé que ellos existían, que ellos estaban allí y que yo debía vivir con ellos, ¿no? Cuando ellos se van y cuando sucede todo el proceso de paz y todo este asunto, dijimos, bueno, ya esto va a finalizar, ¿no? Pero justo antes de irme para el pueblo a hacer 10º y 11, encuentran alrededor de mi casa de 100 minas sembradas, ¿sí? Y bueno, me voy para el pueblo, comienzo a estudiar, después digo, me voy a venir para Medellín a estudiar, y cuando ya supuse que iba a estar por fuera de estos asuntos, por casualidad de la vida, mi primer empleo también es en la cárcel de menores, acá en la ciudad de Medellín, en lo que conocemos como La Pola. En el 2017 entro y comienzo o mejor, continúo estando del lado de un montón de asuntos asociados a conflictos, a guerras y demás. Y acá, y eso me permite concluir que siempre he estado del lado de quienes asesinan, de quienes abusan, de quienes roban, de quienes extorsionan. Ese era, digamos, el imaginario, pero también me doy cuenta que siempre he estado rodeado finalmente de una extensión, y eso no es otra cosa que la extensión de la cultura. Es una sociedad, es una cultura con vicios, con un montón de asuntos muy podridos y muy jodidos, lo cual me permite a mí decir que cuando vemos a un niño en la calle, cuando vemos a un niño que mata, que roba, que extorsiona, un niño que está en la Pola, por ejemplo, en la cárcel de menores, claro, yo no justifico lo que ese niño hace, pero ese niño no es la responsabilidad en un 100% de sus actos. Insisto, creo que es una extensión de la cultura. Y cuando yo salgo de la Pola y comienzo mi experiencia en el magisterio, que es apenas ahorita desde el mes de agosto del año pasado, comienzo a darme cuenta que tampoco hay cosas muy distintas y que a lo mejor muchos de los estudiantes, los suyos y los míos, algunos de ellos tendrán que ir allá a ese espacio.
Hay un autor, poeta, dramaturgo que se llama Bertolt Brecht, alemán, y en un poema él dice algo así como que los de arriba dicen, sé cuál es el camino hacia la gloria, y los de abajo dicen, yo sé cuál es el camino hacia la tumba. Y desafortunadamente es una realidad. Y los de arriba seguramente los reconocemos. Y los de abajo, hasta nosotros hacemos parte de esos que están allá abajo, ¿no? De esos vencidos, de esos que no tenemos la oportunidad de, digamos, salir a veces de ese estado, aunque nosotros como maestros creo sí tenemos esas herramientas. Y estas herramientas no solamente están en la esperanza, que hace poco lo hablaba con el profe Esteban. Yo creo que para hablar de esperanza también hay que hablar de actos, y esos actos están aquí vivos, con el hecho de que ustedes están acá reunidos, de que estamos todos acá pensando y hablando y reflexionando en torno a estos asuntos. Yo creo que ahí ya hay una interrupción, ahí a lo mejor hay un freno de emergencia ante esta situación y ante todo lo que nosotros observamos en la escuela. Precisamente hablando de freno de emergencia, vamos a conseguir la otra parte de la actividad. La siguiente parte es que les vamos a repartir a cada uno de ustedes un relato, pero este relato no es cualquier relato, es verídico, es real, sucedió, aconteció tal cual como lo van a leer. Es más, porque se saca de una especie de diario, ¿cierto? Entonces los invitamos a que reciban el documento, el pergamino, lo abran y vamos a leer. Nos gustaría escuchar varias voces. Entonces, todos tienen el mismo relato, es solo una historia. Vuelvo y le digo, es real, es colombiana, pasó aquí, no hace mucho, no pasó hace 20 años, no hace mucho que pasó, pudo haber pasado ayer, pudo haber pasado hace poco, ¿cierto? O estar pasando en este momento, como lo dice Claudia. Entonces, quien quiera empezar, yo me le acerco, le pongo el micrófono y va leyendo. Listo. Y para un minutico, puede ser en el punto, quien quiera seguirme levanta la mano para que escuchemos varias voces, ¿les parece? Que a veces uno se pone como canzoncito y mi voz es bastante feita. Claro, claro, sí, tranquilos. Es el mismo, sí. Por eso la maestra quiere empezar, ¿cierto? Sí, me dijo que sí. Entonces, ya todo lo tenemos. Empezamos entonces de una vez la actividad. Relatos de niño en la guerra. María. Ella recuerda que en agosto de 2013, un grupo de guerrilleros del Sexto Frente de las FARC llegó hasta su casa, una finca cercana al poblado de Insa, en el Cauca. La amenazaron y le dijeron que se llevarían a Alex. El niño tenía entonces 8 años. Amaba jugar a la pelota, también a las canicas y al trompo. María lloró, intentó enfrentarse a los guerrilleros. Le apuntaron, mientras Alex también lloraba. Los guerrilleros cargaron con él y desaparecieron. María lo supo momentos después. Al menos otros 5 niños de los alrededores de su casa desaparecieron con los guerrilleros. Recuerda que las madres y los padres y los hermanos, los abuelos y las abuelas se reunieron, secándose las lágrimas, algunos con las manos sobre la cabeza en un gesto de desesperación. Se llevaron a nuestros niños, dijeron. María tuvo la valentía de ir hasta una base del ejército a informarle los soldados. Le dijeron que iban a hacer lo posible para rescatarlos. Los 2 años siguientes, María pudo acostumbrarse a no llorar todos los días. Tenía ocasiones en que podía pasar hasta 2 días sin llorar. Cuenta. ¿Quién quiere continuar? Hágale. Bueno. Alex, cuando llegó al campamento de los guerrilleros, tenía las lágrimas resecas y terrosas sobre el rostro. Y la primera noche lloró hasta el cansancio, hasta que se quedó dormido. Tuvo mucho miedo y sintió por primera vez la más grande de las soledades que cualquier hombre, cualquier niño puede llegar a padecer. Y a mi mamá, ¿cuándo la volveré a ver? ¿Dónde estaba? ¿Y mi casa y mis hermanos? ¿Y ellos quiénes son? Al día siguiente descubrió que con él habían muchos de los niños que conocían su finca
en la vereda en la que vivía. Y empezó todo, la mala comida, trotar, los ejercicios físicos. El niño, 8 años menos de 1 metro, 1,50 m de estatura, con unas botas brutales y tratando de manejar un fusil que por poco lo superaba en peso. Pero para Alex era imposible manejar el fusil. Tampoco podía disparar una pistola porque no tenía la fuerza suficiente para controlar el retroceso. Así que, junto a otros chicos de su edad, lo entrenaron para ser un informante de la FARC. ¿Quién quiere continuar? Vale, maestris. Su tarea consistía en llegar a la cabecera del municipio de Inzá, Cauca, e informar sobre los movimientos de los soldados y los policías en sus bases. Debía llamar desde un celular cada hora al comandante, alias Duber Chiquito, y entregarle un reporte. Entre los meses de octubre y diciembre de 2013, él junto a otros 5 chicos le entregaron a Duber Chiquito la información necesaria para la ejecución del atentado contra la estación de policía de Inzá, el 7 de diciembre de 2013. El atentado, un carro bomba que estalló en la madrugada de ese sábado, terminó con la vida de 9 personas, entre ellas 5 militares y un policía, y dejó a otras 40 heridas. Alex no supo muy bien qué había pasado. En los días siguientes al atentado no volvió al pueblo. Siguió en el campamento, caminando en las noches para evitar a los soldados, corriendo. De nuevo los ejercicios físicos, los intentos para que aprendiera a manejar el fusil. De cuando en cuando se le permitía jugar de nuevo a la pelota. Igual ya no le importaba. Para agosto del 2014, los guerrilleros enviaron de nuevo a Alex al pueblo para planear un segundo atentado. Un día, Alex se acercó demasiado a la estación de policía y se percató de que los uniformados lo observaban fijamente. Así que echó a correr. Los policías sospecharon, lo alcanzaron. Alex lloró de nuevo. Otra vez les pidió que no lo mataran, que a él lo estaban obligando, que él no quería hacer nada de eso, que él quería volver con María, su madre. Ese día Alex empezó a ser parte de las estadísticas de las cifras devastadoras que se acumulan cada año en ese país. Pasó a ser parte de los 5.708 niños desvinculados del conflicto entre 1999 y 2014. Pasó a ser parte de los más de 20.000 niños que se calcula han sido reclutados por las FARC, el ELN, los paramilitares o las bandas nacionales. Muchísimas gracias a ustedes que nos apoyaron con esta lectura. Esto es el preámbulo para el trabajo que vamos a hacer, que es un conversatorio, una charlita. Entonces, 5.700 y pico de personas que se desmovilizan y de niños en este caso. Si yo les pudiera decir que en su aula está Alex, yo creo que su encuentro con Alex sería diferente. Porque usted ya conoce ¿qué? La historia de Alex. Y es lo que le estamos reclamando, la posibilidad de conocer de ese otro, de tener una cercanía con él. Vamos a compartir 3 preguntas. Voy a colocar 3 a este lado y 3 a este para que las puedan observar en el piso. La idea es que nos demos un tiempo, puede ser 8 o 10 minuticos para contestarlas. Después de eso, generamos otra charlita ya entre todos. ¿Les parece? ¿Está claro el trabajo que vamos a hacer? ¿Está bien? Muchas gracias.
Las preguntas que tenemos son las siguientes. Desde nuestro quehacer en la escuela, ¿qué puede funcionar como freno de emergencia frente a los conflictos sociales y escolares? La siguiente es, ¿por qué los maestros y maestras debemos leer y reflexionar frente a este tipo de relatos, como el de Alex y su madre? La última es, con base en lo leído y los sentires generados, ¿qué podemos hacer para instaurar en la escuela una cultura de paz? Las invitamos a narrar experiencias donde hayan vivido o presenciado acontecimientos de violencia, conflicto. Conversemos desde la esperanza y la apuesta por la reconciliación. Y eso es lo que venimos haciendo desde ahorita. ¿Listo? Si quiere, maestra, puede. Ya, un minuto contigo. Iniciamos. Vale, pronto. Sí, la pregunta es, ¿por qué los maestros debemos leer y reflexionar frente a ese tipo de relatos? Yo quiero confesarle que desde que ustedes empezaron la actividad, yo he estado muy impactada, porque son realidades que nunca he vivido y pienso que nunca voy a vivirla. Y por eso, desde mi contexto allá en Cuba, lucharé para que esto nunca ocurra. Pienso que no solamente ustedes, todos los maestros de cualquier parte del mundo deben leer sobre
relatos. Son impactantes, increíbles. Yo le preguntaba acá al colega cuando escuché decir que habían cárceles de niños menores. Impactante. Disculpe, claro que tenemos que leerlo y reflexionar, porque si queremos tener una cultura de paz a esos niños míos allá de Cuba, yo tengo que enseñarles y decirles que en otro contexto que no es este, existe esto y hay niños así, y que ellos tienen que defender lo que tenemos para que vean que lo que tienen ahí es una bendición, que es un regalo de Dios. Y por eso debemos los maestros luchar y defender que no ocurran cosas como esta, porque son hijos nuestros los que están. Yo vengo estoy parando en un lugar que se llama Bello, e intercambié con un joven y me han contado cosas de que existían. Yo pensaba que lo que era un combo, en Cuba un combo es una cantidad de alimentos y de eso, o un grupo musical que actúa. Y cuando me dijeron que lo que era un combo, yo me horroricé. No es que yo haya salido de una burbuja, es que son experiencias duras que no hemos vivido nunca, nunca, y me parece mentira, increíble. Hay que verlo y oírlo de personas que lo han vivido para uno darse cuenta del impacto que tiene. Por eso pienso que es importante conocerlo, leerla, pero no solamente leerlo para mí, sino multiplicarlo, y es una tarea que tengo, es un reto que debo, porque si queremos tener una cultura de paz, de verdad, no solamente puede ser en contexto mío, sino hay que ver un poquitico más allá y transgredir para evitarlo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Me parece aún más impactante que nosotros escuchando todo este relato, la canción, lo que viene aconteciendo desde que las compañeras, la compañera y el compañero pues empezaron a narrar estas experiencias, más Gladys, no lloremos como ellos, como si estuviéramos normalizando el conflicto y las violencias. Crecimos en ellas, las estamos normalizando. Esas violencias estructurales que van en el tiempo, que llevan décadas en nuestro país, y no se llaman solamente guerrillas o paramilitares, desigualdad, pobreza, inequidad, porque hacen parte de nuestra cultura y que nosotros vamos en contra de esa cultura cuando estamos formando a nuestros chicos. Ahora bien, y es la cuñita en torno a la crítica a la reforma que se piensa hacer en el sistema educativo y que nos atañe a nosotros. ¿Por qué olvidar al sujeto y darle más valor al saber? Porque esas son las pruebas saber. El sujeto vale tanto el conocimiento que logró almacenar y cómo aprende a contestar las preguntas, identificar cuáles debe descartar y cuáles son las dos opciones que son las verdaderas. ¿A esto le vamos a apuntar en la escuela? ¿A esto es lo que le debemos apuntar para mejorar la calidad? Es la pregunta que nos tenemos que formular. Y hay unas compañeras, la mitad del equipo de nosotros, somos 8 personas y estamos invitando a alguien más, somos 8 personas y la mitad del equipo está en este momento en Bogotá luchando por nosotros, por nuestros derechos como maestros, para que la reforma se modifique de pronto a lo que teníamos antes, que tenía otras condiciones, o que se tumbe. Porque con realidades como esas no podemos decirle al otro, es que usted no sabe, porque es que el otro ni siquiera tiene cómo vivir. A duras penas se levanta, llegó a su clase sin comer, sin desayunar. No ve la hora de que sean las 12 del día para ir al restaurante a comer lo que le van a dar, porque puede que sea la única comida del día. Y me supone a mí decir que yo voy a ir a exigirle que solamente por una nota es lo que él vale. Y el puntaje en el ITFES y el puntaje en las pruebas saber. Y mi colegio es el mejor. Y los maestros van a estar bien evaluados. Hablaba con el compañero, la cantidad de estudiantes que vienen de Venezuela es altísima en muchas de nuestras comunidades. Otro sistema educativo, otra cultura, otros discursos. Abandonaron casas con habitación para cada uno, hasta con 2 automóviles, y están ubicados en las zonas donde nosotros trabajamos, que son zonas periféricas, que es donde está la gran mayoría de la gente de Medellín, en un ranchito de madera y de cartón, en 2 colchones durmiendo 5, 6 y 7 personas, adultos y niños, juntos, y dejaron lo que tenían en Venezuela. Y están en nuestras aulas,
y tienen una historia. Eiber, ¿querés decir algo para que escuchemos? Bueno, qué pena. ¿Quién más quiere? La pregunta que quieran, listo. Qué pena, ya ahorita vas, Eiber. Ah, sí, qué pena. Y ahorita le decía a ella que yo quería ir a la isla y conocer la isla, pero uno no sabe todo, uno siempre está abierto a aprender. De todo lo que dijiste me conmovió y tú empezaste a llorar y yo también. Pero qué privilegio, y lleva ese mensaje. Y ahorita te decía que yo quiero ir a Cuba y caminar las calles adentro, pero qué privilegio para los niños de Cuba no vivir el conflicto que viven nuestros niños. Eso es un verdadero privilegio. Pueden tener otras cosas, pero tienen la tranquilidad de caminar, de no ser reclutados. Entonces a mí eso me impactó mucho, Aide. Qué privilegio. Usted le va a contar a sus niños, yo le voy a contar a los míos. Muchas gracias, Claudia. Y las maestras por acá, qué pena con ustedes. ¿Cuál pregunta le gustaría contarle? Bueno, yo no sé si pregunta, pero esa es hacer así una pequeña reflexión sobre la esperanza y el dolor del maestro. Nosotros tenemos estudiantes como Alex. Él es un estudiante rural, parece ser. Pero yo creo que todos los docentes de Colombia tienen en el aula un estudiante como Alex. Hemos tenido muchos Alex y hemos conocido la historia de muchos Alex y hemos estado cerca a muchos Alex todos los días. Por eso digo la esperanza y el dolor del maestro, de saber que ahí tiene un Alex y está haciendo y está luchando y le está ayudando y lo está acompañando y lo está antojando de creer en una sociedad diferente. Y ahí entonces vivimos la esperanza. Pero también hemos perdido muchos Alex, porque la solución no solo está en nuestras manos, porque en muchas oportunidades, como sucedió en el colegio donde trabajo, al inicio de este año, por querer ayudar a un Alex en el marco de la ley, fueron amenazados 2 profesores, una rectora, fueron enjuiciados, retirados de la institución. Y con el dolor de no haber podido hacer por Alex lo que tenía que hacer, salieron de la institución y el dolor se quedó ahí, sin una recuperación, sin una enmienda, sin una reparación. Y fue en mi colegio, pero es lo que sucede todos los días en todos los colegios, donde incluso he llegado a decir, a veces es mejor no escuchar a ese Alex, porque si yo lo escucho y hago, entonces yo tengo que salir del colegio, entonces yo tengo que ser lastimada. Por eso hablo de la esperanza y el dolor del maestro. ¿Quién quiere continuar? Bueno, yo en esta pregunta que hice con base en lo leído y los sentires generados. Bueno, entonces les cuento una historia. El año pasado yo estaba dando biología normal, una clase de genética. Entonces un estudiante de otro salón le pasa algo a un estudiante que estaba junto a la ventana, porque ahí me faltan unos vidrios en la ventana. Entonces le pasó algo y yo me quedé como, ¿qué sería eso? Entonces yo, como soy tan chismosa, me pongo a indagar y era Tusi. Y yo, Tusi. Yo, es una droga. Entonces yo no sabía bien qué era el Tusi. Entonces empecé a indagar y unos estudiantes de caminar me dicen, profe, el Tusi lo están vendiendo allá en las canchas, lo pueden vender por puntos o manilla. La manilla vale 50.000. Y ustedes, ¿cómo sacan 50.000 para una manilla? Pues, entonces yo soy como indagando. Y yo, pero estos mantienen mucha plata y uno invitándolos en la cafetería. Entonces, ya como vi esto, vi ciertas cosas raras en el colegio que no habían pasado. Un estudiante llegó como todo mareado y empezó a vomitar, una cosa impresionante. Entonces, yo dije, no, estos todos están como consumiendo tusi, me imaginé. Entonces, los que pensé que estaban consumiendo tusi, yo paré como el tema que era genética y les dije, bueno, vamos a poner ahora sobre las drogas. Después continuamos con el tema de genética. Entonces, les dije a los que presumía que consumían tusi, les dije, ustedes van a exponer sobre el tusi, profe, ¿y por qué no otros? Yo, porque sí, ese es el tema que te tocó. Entonces, a otros les tocó el bazuco, a otros la mala marihuana, bueno, en fin. Entonces, unos de los que les tocó el tusi, ya habíamos visto unos videos del fentanilo, y yo les dije, pues había leído que le estaban mezclando fentanilo al tusi,
y que eso, hay unos videos de Estados Unidos donde muestran a la gente en unas situaciones, la cosa más impresionante, pues indigentes, ya no son, pues zombies, pues es cierto, que muestran que en Filadelfia hay ya zombies, que está llena la ciudad de zombies, entonces los pelados les marcó mucho eso, entonces los del TUSI empezó uno a decir, vea, yo estaba estudiando un curso de peluquería, él empezó con esa historia. Ah, no, un amigo estaba estudiando un curso de barbería, dijo así. Y empezó pues con la historia y dijo que ahí había un man que le enseñó a preparar tusi, a hacer una cocina de tusi, y que eso se ganaba muy buena plata. Entonces él empezó a consumir, consumía en todas partes, consumía en el colegio, le empezó a dar a los amigos y ya no sabía cómo salir del tusi. Pero por fin le dijo a la mamá y ya estaba saliendo de eso. Entonces después dice, profe, ese muchacho soy yo y me quedé sin tabique de la nariz y estoy sufriendo mucho. Pero, profe, yo le juro que no voy a volver a consumir tusi. Y yo, uy, pues yo no me esperaba que la exposición fuera a llegar allá. Pues yo le dije, uy, ve, si vos sos capaz de hacer esa exposición a los grupos de caminar, te quedan 5 biología y la media técnica. Entonces me dijo, ay, profe, se lo juro, yo la hago, póngame todos los 5 y si le paso por los grupos diciendo esa exposición, mostrándose que él había consumido tusi y que no lo iba a volver a hacer. Escuchamos una persona más, si quieren, compañeros, ¿quién le gustaría abordar alguna otra pregunta? Las maestras, no sé. Pues de pronto redondear como el Sí, dale. tema de por qué los maestros debemos leer y reflexionar frente a este tipo de relatos. Y yo creo que hay pues varios elementos. Uno, en términos de la sensibilización, a pesar de tantos años en conflicto, sí es necesario volver a retomar estos temas para generar ese tipo de empatía y, y sentir ese dolor del otro. Entonces es importante. Pero me quiero quedar en lo que la profe dice y es en esa esperanza. O sea, finalmente el dolor tiene que posibilitarnos a nosotros ser la fuerza y el motor para poder salir, porque la idea no es quedarnos en esos círculos de dolor que son muy complicados a veces de superar. Yo solamente traigo al lugar la experiencia que se desarrolla en Bogotá y en Soacha con las madres de los mal llamados falsos positivos, precisamente porque han sido un ejemplo de la reivindicación o de la dignificación de ese dolor como resistencia. Entonces, la escuela precisamente es ese lugar que podemos acoger para hacer esa digna rabia, esa digna resistencia y entender que el dolor nos sensibiliza y nos hace ser humanos. O sea, es bueno también, a veces uno pensaría, no es bueno sentir dolor, no, también es bueno sentir ese dolor, pero tomarlo como ese motor de resistencia. Entonces, como por ahí. Maestro, sí. Pero Sí, dale primero porque yo cierro con él. Bueno, con respecto a esa pregunta, desde nuestro quehacer en la escuela, ¿qué puede funcionar como freno de emergencia frente a los conflictos sociales y escolares? La escuela, digamos, ese sitio donde como una biblioteca está depositado pues como los saberes y más que depositado es donde se parte pues como para compartirlos, son como las semillas. Entonces allí yo digo que el freno deberá ser aprender a nombrarlos. Nosotros tenemos como maestros el don de la palabra, ¿cierto? Esa palabra debe propiciar, ¿cierto? Darle visibilidad a esas situaciones que a toda costa el ser humano quiere evitar darle existencia porque duelen. Y si bien estamos en una ley ya diferente, ¿cierto? Ya no es la punitiva, la escuela ha cambiado hace mucho rato, es restaurar. Entonces son los derechos de hablar, ¿cierto? Tengo voz y esta voz es también la del estudiante. Quizás es allí también donde nos están pidiendo los chicos como un cambio. Sí, maestro, hay que escucharlo, pero escucharnos también. Entonces yo digo que desde el rol es permitir el nombrar, darle existencia al dolor para poder entonces restaurar los derechos. muchas gracias. Sé que todos tendríamos muchas más cosas para aportar.
lamentamos un asunto básico, el tiempo. Estamos muy cortos de tiempo y sabemos que este tipo de actividades nos invitan a que nos escuchemos, a que hablemos, a que narremos, a que contemos. Hay mucho por hacer. Hay que traer de la esperanza, no podemos perderla, pero hacer, en acciones, en movimiento, no en un anhelo, no en algo que está ahí, que algún día llegará, ¿cierto? Y lo tenemos ahí, sentado al frente de nosotros, como lo decía el padre Juan Jaime Escobar en una de sus conferencias, la esperanza está al frente. Vino hoy aquí a escuchar esta charla, ¿cierto? Está en el descanso en este momento, está con nosotros todos los días. Sí, nos debe acompañar, de ahí la importancia de trabajar con vocación. Me gustaría escuchar al compañero además porque la propuesta que seguía la de él, por cuestión de tiempo no alcanzamos, pero él además de eso tiene, fuera de la experiencia, la posibilidad de trabajar desde la literatura, el arte y la poesía. Entonces creo que desde ahí podría darnos un cierre también digno y finalizar, por último, la compañera Gladys, por cuestión de tiempo, porque aquí van a servir el almuerzo. Entonces alcanzamos con el aún es el almuerzo, entonces alcanzamos con la charla del compañero. Sí, listo, entonces mejor aún, vamos a escuchar al compañero completo, ¿listos? Y ya con cierre con Gladys, y a la 1 estamos aquí de primeras en la fila, estamos bien ubicados, ¿listo? Dale, dale. Bueno, esa era la parte didáctica del taller. Sabemos que el taller era justamente para generar este tipo de emociones, porque por eso lo decían ahorita, nosotros somos una línea sentipensante. Sentimos, pensamos y actuamos. Listo, voy a tratar de avanzar muy rápido. Voy a comenzar. Poneme acá la presentación, por favor. Hay que compartir, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a compartirles. Un saludo para todos los que nos están siguiendo por el enlace. Y bueno, ya hemos sentido los dolores, los hemos vivido, los hemos padecido. Por eso esta parte se llama invitación al cambio y a la transformación. Ya sabemos entonces qué es lo que hay que cambiar. Ya sabemos qué emociones tenemos que transformar. De todas maneras, nos preguntamos en este momento cuándo es tiempo de cambiar. Recordemos acá rápidamente, nosotros estamos constantemente en movimiento, el cambio es inevitable, todo tiene que ver con los cambios, porque la vida es eso, ¿cierto? Entonces, simplemente para recordarnos el concepto de que en todas las áreas de nuestra vida, en especial en lo personal, intentamos cambiar. De ahí podemos recordar que todo cambio encierra un proceso de movimiento interno, ¿cierto? Y eso nos lleva a un mayor aprendizaje. Es decir, todos estos dolores, todas esas historias que compartimos, nos tiene que llevar a algún aprendizaje. Todas las huellas que nos dejan, todos estos conflictos, siguen siendo motor de transformación. Por acá tengo una frase que dice, ojalá podamos cambiar el sonido de la guerra por el de la sonrisa de un niño, ¿cierto? Ojalá uno cambiar tantas cosas. Ojalá los docentes, como le decía ahorita al compañero, estamos en clase y que no, yo he visto en noticias que les toca a los docentes decirle a los maestros que se agachen para que no los coja una bala, que se acuesten, que entiendan cómo hacer ese tipo de ejercicios para que la guerra no se nos lleve más niños, ¿cierto? Entonces, ojalá cambiar ese tipo de cosas. Dale adelante, que no tengo mucho tiempo. El cambio también es una cuestión de decisión, ¿cierto? Uno debe decidir cuándo y qué cambios vamos a realizar, y eso depende de cada individuo. En ocasiones los cambios son planificados íntegramente por nosotros, pero la mayoría de veces, aquí dice que algunas veces, pero la mayoría de veces los cambios son forzados por situaciones externas. A Colombia nos toca cambiar esta violencia tan grande, y en ese caso es cuando tenemos que, bueno, nosotros sabemos que el humano se resiste a muchas cosas y nos inunda la incertidumbre, el miedo, la falta de confianza en nuestras habilidades, pero lo importante es darnos cuenta que la vida siempre nos impulsará a través de los cambios y hacia nuevos y diversos desafíos. En ese caso, voy a repartirles una hojita, la compañera va a rotar, se van a quedar con una hojita y vamos a hacer un tipo de analogía, una metáfora con esta hojita y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo con una hoja en blanco? Tenemos una hojita en blanco
Y vamos a hacer un ejercicio rápido, como decía, esta es la parte didáctica. Van a seguir unas instrucciones. Lo primero es que vamos a pensarnos esa hojita como si fuera una máquina del tiempo. ¿Cómo convertiría usted en 30 segunditos esa hoja en una máquina del tiempo? Vamos a hacerlo ya, como quiera, como se la piense, como usted considere que esa hoja es posibilidad y material para convertirse en una máquina del tiempo. Cuando alguien termine su máquina del tiempo, esto es algo que podríamos replicar con nuestros estudiantes, va a pensar en alguno de los compañeros que estamos acá reunidos y le vamos a llevar esa máquina. Vamos a decirle, quiero que con mi máquina del tiempo vayas o viajes al pasado, o vayas al presente, o al futuro, según su intuición o donde usted quiera. Entonces, la compañera nos va a hacer el ejemplo, ella se va a parar, le va a llevar su máquina del tiempo a un compañero y le va a decir, yo quiero que vayas al pasado, al presente o al futuro, de una vez. Va y se la llevas al compañero que quieras. Esta es la máquina del tiempo. ¿Cierto? Yo quiero regalársela a mi compañera Francisca, muy conocida por cierto, para que viaje al futuro. Muy bien. Francisca va a tener en cuenta que esta máquina la va a llevar al futuro. Quien vaya terminando le va a llevar a su compañero rapidito y le va a decir, yo quiero que vayas a tal tiempo, pasado, presente o futuro. Sí, tú vas y se lo das, se lo entregas. Su compañero va y le entrega a su otro compañero esa maquinita del tiempo. Miren que teníamos una hoja en blanco y como cuando le decimos a un niño, no se imagine un elefante, de inmediato se lo imagina. Teníamos una hoja en blanco y ya tenemos son máquinas del tiempo. Muy bien, qué bonito. ¿Alguien más? O sea, vamos a hacerlo todos a la vez porque no tengo mucho tiempo. Sí, sí, el que vaya terminando se la lleva a alguien. Ojalá alguien que no tenga maquinita para que pueda viajar. Donde hacíamos sancochos en los colegios, donde salíamos a pasear sin el miedo a los accidentes, donde nunca recibí un reemplazo de un profe, donde respetábamos al profe y lo admirábamos por su saber, donde jugábamos en los patios grandes, habían espacios para jugar. Te regalo pasado de la escuela. Muchas gracias. Muy bien. Ese ejercicio fue... Esta es nuestra tierra. Cada pedacito es nuestra parte, en nuestro corazón. Vívelo. Viviste el ayer, este es el hoy y este es el mañana. Y puedo ir a las tres partes. Muy bien. Ese ejercicio, miren que fue muy potente. Como les decía, es una invitación que podríamos replicar en el aula, porque los muchachos sí tienen más posibilidades de transformar esta hojita en máquinas más poderosas. No se vale, entregaron la máquina para que lo lleve a Cuba, no se vale eso. No, dije para viajar en el tiempo, no al espacio. Voy a hacer un recuerdo. Es que se están donando sus máquinas, esto está muy bien. Lo que pasa es que me acosa el tiempo y tengo que seguir en esta actividad. Así que vamos a pasar del cambio a la transformación. Voy a recordar los tres tiempos, ya todos sabemos qué es pasado. Nosotros podemos mirar al pasado cómo éramos, lo que vivimos, todas las cosas que nos quedaron, que nos hacen ser lo que somos hoy. También podemos mirar al presente, si en ese presente estoy, que es la pregunta que sigue a continuación, o podríamos proyectarnos a futuro, ¿cierto? Tres cosas que están ahí como tan inacibles, pero que en el fondo
todo el tiempo nos están moviendo. Voy a comenzar rapidito. En esta máquina que me acabaron de dar, a decirle, le voy a transmitir a esta máquina del tiempo la emoción que más nos marcó o que yo quiero que me marque en la época a la que me llevó el compañero o compañera. ¿Cómo así? Mi compañero me dio una máquina donde podía ir a las tres épocas. Simplemente yo voy a pensar en una emoción, yo voy a pensar en esa época, que fue lo que más me marcó y se la voy a imprimir, ¿cierto? Yo en el pasado sentí mucho dolor, en el presente tengo ansiedad y para el futuro quisiera mucha felicidad. Entonces, aquí le imprimí al pasado un poquito de fuerza, de dolor. A ese presente le voy a dar un poquito de ansiedad y al futuro todo mi amor y esperanza. Listo, vamos a hacer ese ejercicio, también 30 segunditos para hacerlo, imprimirle a esta máquina esa emoción y ya vamos a hablar de eso en un segundito. Muy bien, reitero, mi compañero me dijo a qué tiempo iba a ir, ¿cierto? El mío me dijo que a los 3 tiempos. A unos les dijeron que al pasado, a otros les dijeron que al futuro, por allá les dijeron que al presente, ¿cierto? Voy a pensar en una emoción, la que más me marcó, si fue en el pasado, la que me está marcando ahora o la que yo quisiera que me marcara en el futuro. Voy a pensar en esa emoción y voy a tratar de imprimir en esa máquina del tiempo. Como les decía, mi ejemplo era muy sencillo. Yo en el pasado sentía mucha rabia, mucho dolor, se lo imprimí a esta máquina con fuerza. En el presente sentía ansiedad, entonces se lo estoy imprimiendo, tratando de organizar las cosas que en el pasado no fui capaz de gestionar, como dicen ahora los grandes psicólogos. Y para el futuro quiero mucho amor, mucha felicidad y mucha tranquilidad, se la estoy pasando con mi corazón. Entonces, el ejercicio en este momento es pensar en esa emoción, se la vamos a imprimir a esta maquinita del tiempo, 30 segunditos, yo creo que es suficiente para hacerlo. Usted solita, su máquina se da el tiempo, se lo va a transmitir ya, se la va a entregar ya, esa emoción que tenemos ahí. Voy a irme a los 3 tiempos como para hablar de ellos. El primero es el pasado. Para hablar del pasado, me hago la pregunta, ¿será que podemos cambiar el pasado? Una cosa que sería bien interesante, pensarnos desde la didáctica, pero voy a trabajar en este momento una actividad muy corta que no la voy a alcanzar a hacer, pero para mí el pasado lo podría ver desde la movilización de la empatía. Nosotros acabamos de mirar el contexto difícil colombiano, que todavía está ahí latente, todo lo que tiene que ver con el conflicto, y pensemos cómo podríamos movilizar la empatía en nuestros estudiantes. En este momentico la idea era con ustedes, pero bueno. En el tiempo, hace poquito encontré algo que se llama el conflicto armado y la construcción de memoria en Colombia en fotos. Buscan a 6 fotógrafos y hacen una exposición en el mapa de Colombia y se hacen una pregunta: ¿qué pasa antes y después de una foto? Ellos, sí, bueno, ojalá yo les voy a compartir la presentación para quienes quieran hacer la actividad en su aula con sus estudiantes. Si le damos clic, encontramos un videíto muy teso, porque los mueve como nos movió ahorita. Escogen a 6 muchachos y los ponen a ver la foto de la masacre de Bojayá, sí señor. Y escogieron
personas que vivieron la situación antes, durante y después. Los muchachos se ponen unos audífonos y empiezan a escuchar la narración de lo que vivieron las personas antes, durante y después de ese momento tan triste. De inmediato los muchachos se quiebran y lloran. Los que no viven la violencia, cuando escuchan esto, tienen ese sentimiento de empatía y realmente mueve. Es decir, uno se siente en el lugar del otro. Bueno, al menos yo todavía, cuando ahorita estábamos hablando de eso, cuando estamos frente a algo doloroso, frente a algo humano, como eso a mí también me afecta, ¿cierto? Entonces de ahí voy a saltármelo, pero aparecen varias fotos como esta. La escuela abandonada en Mutatá es en Antioquia en 1999 y es una escuela abandonada en el corregimiento de Caucheras tras amenazas a maestros y campesinos de la zona por parte de los grupos armados. Esa es la foto que ponen ahí en la región de Antioquia, en Mutatá. La otra es en La Gabarra, en Tibú, en norte de Santander, diciembre de 2015, donde ellos describen, los fotógrafos, que hay niños de la zona que juegan con armas de fuego. Esta región es conocida por su producción cocalera y por ser el escenario de diferentes crímenes perpetuados por las FARC, el ELN y los paramilitares. Espérame un segundito. Acá, simplemente pensémonos en la empatía, ¿cierto? Lo que yo decía. ¿Cómo podríamos cambiar el pasado? Pues no lo podemos cambiar, sino que simplemente, si nos pusiéramos en el lugar de los profes que fueron abandonados, cuando uno llega y ve la escuelita, y uno dice, ay, ¿qué pasó con mi escuela? ¿Cierto? Es un lugar que uno quiere mantener lo más bonito, lo mejor que puede, y encontrarse con eso. Oh, ¿qué se siente? Pues a mí me quiebra todavía y la voz se me parte. O yo recuerdo también, por acá habla de 2005, todavía el 2005 los niños jugaban con armas de fuego, ¿cierto? ¿Qué pedían los niños? Pistolas, metralletas, y jugábamos a matarnos porque era lo que veíamos en todas partes. En la escuela era uno detrás del otro, pum, 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 te maté y te maté y te maté y te maté, y ese era el discurso que teníamos los niños. Yo me crié así también. De hecho, hasta hace poco decomisé una pistola muy parecida a la que tiene el personaje que está ahí amenazando a otro. Pues eso es una cosa bien movedora y bueno, ojalá que nadie pasara por eso. Entonces, para mí, la empatía sería el hecho de pensar con nuestros estudiantes el ejercicio de la empatía. De ahí el video, pues, que lo recomiendo, y es que pensar que hay situaciones que no hemos vivido, pero que realmente cuando el otro nos cuenta que vivió, yo cómo podría o en qué podría al menos dar para que esa persona se sienta acogida. La pregunta que me hago, ya tenemos la máquina, vamos a desarmar nuestra máquina. La vamos a convertir en hoja otra vez. Y resulta que en algunos casos se nos rompió. Y esta hoja también es una metáfora o parábola de lo que muchos sufrimos, ¿cierto? Muchos padecimos la guerra, pues, docentes que fuimos niños, como el compañero que yo también fui desplazado no de un pueblo, sino de Medellín, me tocó irme para un pueblo donde había un poquito más de paz, y la violencia todo el tiempo nos tocó. Estas hojas rotas que somos también podemos ser puentes. Es decir, podemos pensar, bueno, ya sufrimos esto, pero todavía nos queda madera para hacer lo que queramos, para construir. Y de ahí entonces podemos proyectarnos a, no importa que sea un rotico, no importa que sea un poquito de arrugas, no importa todo ese montón de situaciones que nos hacen ser los que somos hoy, ya somos una hoja en blanco, pero sobre esa hoja en blanco podemos escribir. De ahí también hago la reflexión, es que no es fácil hacer que el estudiante se aparte de sus padecimientos para ponerlos a pensar en exámenes y en notas, ¿cierto? Tantas situaciones tan difíciles que viven nuestros estudiantes y nosotros queriendo que ellos piensen en una cosa como un examen o para ponerle una nota porque no vino, ¿cierto? Es una situación bien compleja. Ahora voy a hablar del presente. El presente
la situación que yo propongo para didactizar en el aula es tratar de vivir el aquí y el ahora. En el presente es una forma de estar en el mundo que resulte plena, es decir, que ojalá que estuviéramos viviendo de forma positiva, enriquecedora. Muchas personas, a pesar de que decimos que estamos en el presente, tienden a repetir una y otra vez los errores del pasado, ¿cierto? Se sienten atrapados por momentos en situaciones que les gustaría dejar atrás. Y uno se pregunta todo el tiempo, ¿será que es posible avanzar cuando sentimos que el pasado nos está ahogando? Se supone que estamos acá, pero a mí todavía me parte pensar muchas situaciones del pasado. ¿O por qué nos quedamos atrapados en esos momentos de nuestra vida, cierto? Como que, no sé, me duele mucho lo que me pasó con tal persona hace tanto tiempo y todavía eso nos queda ahí como mellándonos la existencia. La idea es que más que soltar o más que olvidar, la escritura puede lograr que el recuerdo nos acompañe de una manera más adaptativa. ¿Qué significa eso? Que nos permita comunicarnos de forma efectiva con el mundo. Ya la idea es aceptar que ese recuerdo fue y que es parte de nuestra vida y de nuestra historia. De todas maneras, soltar no es olvidar, sino más bien al contrario. Hay un psicólogo que se llama Damián Murga, dice que recordar es condición necesaria para superar estas situaciones dolorosas, pero que hay que hacerlo con un propósito y una guía. Es decir, yo escribo para qué, ¿cierto? Yo había dicho que esa escritura era para tratar de no de olvidar ni de soltar, sino como para procesar esas cosas que nos pasaron. De ahí entonces debemos ubicarnos en un lugar diferente de observación, es decir, para poder ver ese recuerdo desde un ángulo diferente que nos permita aceptar que eso sucedió, porque cuando nos pasa algo, nosotros casi siempre damos un juicio de valor, que es ese juicio de valor lo que me acompaña, ese yo por qué hice eso, yo por qué dejé que me pasara aquello, yo por qué no actué de tal forma. Ese juicio de valor es el que tiene que desaparecer para que también le quite el peso al que históricamente le asociamos a un determinado evento, como en estos casos traumáticos. Pero también otras personas no solo viven en el pasado, sino que vivimos ansiosos por lo que va a pasar al futuro, y la idea es centrar la atención en el aquí y en el ahora. Hay muchas cosas que podemos hacer con nuestros estudiantes, justamente como el mindfulness, el baile, es decir, buscar en cosas que nos traigan al acá. Muchos estaríamos acá pensando, ay, no, se me quemó el arroz, me lo cogió la tarde, yo tengo que ir a tal cita ahorita, y esa gente tan cansona, ¿cierto? No estamos viviendo el acá. Qué bueno que nuestros estudiantes también los saquemos de esos momentos, puede ser pasado o futuro, y traerlos acá. Eso es como lo que podríamos didactizar en ese caso. Y por último, el futuro. Muchos conocemos esas tablas de sueños o esos mapas de sueños donde tenemos unas listas, ¿cierto? Que son sueños o deseos, donde les decimos a los estudiantes, usted va a definir su deseo, va a calcular en cuánto tiempo lo quiere, va a seleccionar fotos de ese carro, de esa beca, de ese viaje que usted quiere hacer. Lo más importante ahí es un plan para lograr ese sueño que usted tiene y ubicarlos en un lugar donde usted pueda verlo constantemente y trabajar y perseverar para agradecerle siempre a las cosas que usted alcanza a lograr. Es decir, en el futuro podríamos pensar en que hay cosas que si las ponemos como sueños y metas, se pueden ir alcanzando con un plan de trabajo. De ahí voy a hablar de unos transformadores para escribir, que es lo que la idea de este pequeño taller o esta parte del taller, y es que la idea es que recordemos las situaciones donde nos hemos sentido exitosos ante la vida, ante la adversidad, para escribir una lista con nuestras fortalezas. Ahorita podemos pensar, cuando a mí me fue tan mal, yo cómo hice para seguir acá, ¿cierto? Yo cómo hago para seguir acá. ¿Cuáles son mis fortalezas? La idea es perder el miedo a decir y escribir lo que nunca quisimos decir, porque cuando escribimos como en tercera persona, el personaje ya no somos nosotros, es un alguien que estamos observando desde afuera. También hay que arriesgarnos a escribir lo que nadie podrá decir como tú lo dirías. Es que mucha gente ha hablado del conflicto, sí, eso lo reconocemos, pero usted cómo contaría su parte, su historia, y eso ahí es donde muchos se ganan premios y cosas porque
¿cierto? Yo no escribí y yo lo hubiera dicho mejor. Entonces, arriesguémonos a escribir. Por último, tener confianza en nuestras capacidades. Recordemos que la escritura es sanadora. Recuerden que decir es sacar de adentro lo que nos puede lastimar o nos está lastimando, ¿cierto? Qué bueno contar todas esas cosas que en el aula nos han lastimado y por qué no lo hacemos. Y esa escritura es oportunidad de hablar con nosotros mismos. Es decir, yo cuando estoy hablando estoy reconstruyendo mi historia y estoy manifestando lo que siento de corazón para escanear cómo me estoy sintiendo y evaluar eso que tengo que comunicarle a otros. Para terminar acá, ya que pasó lo que yo no quería, simplemente voy a escribir en esa hojita que tengo. Será un pequeño relato de cómo el conflicto tocó la escuela o qué experiencia dejó transformaciones en una escuela asediada por el conflicto, si me tocó el pasado, si me tocó el presente, qué estoy haciendo en mi aula para generar reconciliación y reparación, o cuáles mecanismos uso para resolver los conflictos de mi escuela, y por último, qué estoy haciendo en mi aula para generar esperanzas en mis estudiantes. La invitación es que en un momentico pensemos en cualquiera de estas preguntas, ya no importa si a mí me mandaron al pasado, al presente o al futuro, sino con cuál de estas preguntas me siento como quisiera escribir al menos un poquito, porque recuerden que este es un taller de narrativas y nosotros estamos trabajando a partir del material que ustedes nos dejan, que va a ser este textico. Ya voy a darles unos minuticos para que nos escriban algo a partir de estas preguntitas que tenemos acá. Sí, yo tenía por acá. Aquí hay unos. Ah, sí, yo las puse por acá. Gracias. Si ese es un relatico que nos vamos a quedar con él, porque les voy contando acá rápidamente, nuestra línea trabaja a partir de esos relatos, porque así se llamaba el taller, historias frente al conflicto, la reparación y la reconciliación. Todavía no. Vamos a... Ah, no, no. Lo que le genera. Claro, lo que le genera esas preguntas, ¿para qué relato le genera esas preguntas? Ese tiene la lapicera, ¿sí? Pero espérate, yo te presento. Daniela, usted también, por favor. Vamos a ver si las que digan algo para cerrar el papel. Voy a hacer el cierre. En este momento, los que están escuchándonos por la transmisión de Zoom, les queremos contar que nuestros participantes están haciendo un relato sobre estas preguntas que están viendo, que ustedes están viendo en pantalla.
ustedes también lo pueden hacer allá en su casa, qué les generan esas preguntas, qué les provoca esa escritura del pasado, el conflicto tocó la escuela, qué experiencia dejó transformaciones en una escuela asediada por el conflicto, en el presente, qué estoy haciendo en mi aula para generar reconciliación y reparación, cuáles mecanismos usó para resolver los conflictos en mi escuela y en el futuro, qué estoy haciendo en mi aula para generar esperanza en mi estudiante. Entonces, en este momento, nuestros participantes están haciendo esos relatos y le vamos a dar un tiempito para continuar en el siguiente momento. Yo sé que es muy importante esas historias, porque justamente las queremos recuperar, pero voy a pedirles en un minutico leemos cierra la historia para que vamos a comentar. Antes de que llegue. Es personal para el almuerzo. Señorito. Venga, yo soy. Que si no, así son los.
Sí. Bueno, ya pues cada uno hizo su ejercicio de escritura. Recuerden lo que yo les decía ahorita, la escritura sanadora. Ya nos sentimos un poquitico mejores, al menos de todas las emociones que se despertaron ahorita. Para acabar de armonizar este tipo de sensaciones que nos deja este taller, voy a dejarlos con mi compañera Gladys, quien es la que nos va a llevar a un cierre más interesante. Bueno, yo no sé si nos están viendo, que nos vamos a parar aquí, Daniela, nos vamos a parar aquí, entonces no sé si nos dirán, a ver, vea, necesito que se quiten el bolso, la chaqueta, lo dejen ahí y nos paramos aquí, vamos a pararnos aquí. Quítense el buzo, el bolso, la chaqueta, el celular, vea que hace rato el celular está por allá escondido en el último rincón. Quítense todo, siéntanse livianitos. Vénganse para acá un poquito, háganse más para acá. Yo voy a mirar si me puedo meter esto por acá. ¿Sí? ¿Me escuchas? Bueno, vea, la idea es esta. Después, cuando nosotros trabajamos en la escuela o cuando trabajamos en estos talleres, no podemos dejar libre albedrío las emociones, ¿cierto? Hay unos que están muy callados, hay otros que están muy serios, hay otros que están más emotivos, pero todos tienen las emociones a flor de piel, solo que cada uno la manifestamos de una manera muy diferente, ¿cierto? Entonces, por eso es importante mirarnos, y yo les voy a pedir el favor que nos miremos de arriba abajo bonito, con el compañero que está al lado, mirémoslo, conozcámoslo, miremos a ese compañero que está ahí. ¿Sí? Ya lo miramos, ahora lo vamos a sonreírle a ese compañero. Vamos a sonreírle. ¿Sí? Ay. Listo. Ahora nos vamos a tomar de la mano. Vamos a cerrar un momentico los ojos y vamos a sentir en silencio ese calor, esa mano que tengo ahí, esa mano amiga, esa mano de esa profesional, esa mano de mi compañera que es maestra, que es maestro. Vamos a sentir esa humanidad de esa compañera. Ahora vamos a bajar nuestras manos y nos vamos a resetear. Nosotros todos los días nos tenemos que resetear nuestro cuerpo y nos vamos a resetear haciendo esto. Vamos a resetear nuestro cuerpo, nos vamos a mover nuestra cabeza también, de lado a lado. Vamos a movernos hacia adelante la cabeza, hacia atrás y vamos a mover nuestras manos. Movamos esas manos. Saqué. Cuando nosotros estamos en conflicto o cuando nos ha pasado un conflicto, siempre estamos asumiendo diferentes posturas, ¿cierto? Postura de víctima, postura de victimario, postura de héroe, siempre. Y en esas posturas hemos tenido aciertos y también nos hemos equivocado, ¿sí o no? Siempre nos hemos equivocado como personas, como mamás, como hermanos, como amigos, como profe, como ciudadanos, nos hemos equivocado en esas posturas equivocadas o no que hemos tomado, ¿cierto? Entonces vamos nosotros ahora, vamos a empezar a sacarnos eso, vamos a limpiarnos con fuerza, quitémonos y le echamos así a ese fuego que se queme todas estas cosas y se van a decir en la mente qué es lo que usted quiere sanar, sacar de ahí. Saque ese resentimiento que tiene porque
porque peleó con una compañera, porque peleó con el esposo, porque se sintió un día que fue mala profe, sáquelo con fuerza y tírelo allá. Cuando hemos sentido que no he hecho nada en unas situaciones de conflicto, sáquelo, tírelo allá. Sáquelo con fuerza cuando hemos sentido que he sido parte de ese conflicto, que he sido gasolina para ese conflicto, sáquelo, sáqueselo, sáquese eso de allá, quíteselo con fuerza, quítese cuando hemos sido parte de ese conflicto y queremos sacarlo. Sáquense desde arriba hacia abajo esa energía que a veces hemos sentido como esa mala energía en cualquier situación. Sáquenselo, sáqueselo, sáqueselo con fuerza y tíralo al fuego. Que se queme, que se queme. Y vamos a decirle a esa persona, a esa situación, que ya no tiene nuestra energía, ¿cierto? Ya esa persona, ese conflicto, ese problema, eso como me siento, le voy a decir, ya no tienes mi energía. Ya no tienes mi energía, quítenselo al fuego, dígale, ya no tienes mi energía y póngale un nombre en su mente a esa persona, a ese amor, a ese desamor, a esa situación, a ese trabajo, quítenle esa energía, que se quite esa energía mala que te transmitió una situación a veces, algún conflicto, alguna situación que tuve, quítese esa energía, ¿cierto? Y vamos a abrir nuestras piernas y vamos a colocar nuestras palmas de esta manera y vamos a reclamar nuestra energía al universo, a todas las situaciones, ¿cierto? Vamos a reclamar esa energía que nosotros nos merecemos y que tenemos, que esa energía vuelva a nosotros. Entonces, reclamen su energía, reclámenla, reclámenla, reclamen esa energía, cúbranse con esa energía. Vamos a decirle a esa persona, a esa situación, ya no tienes mi energía, te quito el poder de mi energía vuelve a mí esa energía, vuelva, tóquense, úntense esa energía por todo el cuerpo, que ese cuerpo de esa energía, reclamen esa energía, llénense de esa energía que tenemos, respiren hondo y siente que cada parte de su cuerpo se llenó de una buena energía, ¿cierto? Y también vamos a utilizar esa energía porque en el universo tenemos el fuego, el agua, ¿qué más tenemos? El aire, la tierra, ¿cierto? Tenemos unas fuerzas que tenemos que volver a ellas cuando estemos en conflicto. Prender una vela blanca y hacer una oración nos ayuda en la energía. Quitarnos los zapatos y tocar la tierra recupera energía. Abrazar un árbol recupera energía. Abrazar un niño o una persona o reírnos mucho ayuda a recuperar esa energía. Hacerle un bien a alguien, no porque esa persona nos lo pida, sino porque usted sabe que esa persona requiere esa ayuda. Hacer el bien da más que nosotros recibirla. Entonces, en esta vela, que es luz, en algún momento todos hemos sido luz para alguien, ¿cierto? Hemos sido esa ventanita que alguien ha abierto en una situación diferente, ¿cierto? Entonces, esa luz nos va a llenar y a cada uno de nosotros le vamos a entregar esa luz. Le vamos a decir algo siempre maravilloso. Para recuperar energía y para dar energía, siempre hay que decir algo maravilloso. Nunca podemos decirle a alguien cosas malas porque nos llenamos nosotros también de energía mala. O sea, hay que decir siempre algo bueno. Por eso cuando decimos cosas a veces hay que decir suéltalo, sácalo, no te quedes con eso. ¿Por qué? Porque hay que recuperar la buena energía. Entonces, Aide, yo te quiero entregar esta luz, yo te quiero entregar energía. Hoy me ha llenado de mucha humildad, hoy me ha llenado de mucho amor, de mucho afecto, hoy me ha llenado de conocimiento, de ese amor por Cuba que tenemos todos los colombianos. Y quiero decirte gracias por estar aquí, gracias por estar en Colombia, bienvenida. Te entrego la luz porque eres luz siempre para alguna persona. Y un abrazo. Que sigas brillando en tu trabajo y que te seguiremos esperando en Cuba para que nos ayude también con tu folclore, que es también el mío.
Que te volveremos a querer como otra vez. Eres una persona maravillosa. Gracias. Judy, 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 de hoy recibo tu calma, tu tranquilidad, que hay veces me hace falta a mí en mi quehacer. Vive el hoy como me lo dijeron, acá en Medellín. Mañana estarás en otra parte. Que estés bien. Mi querida profe. Te entrego todo mi amor, mi esperanza para que sigas siendo esa excelente profe que necesitan los niños todos los días. Me alegra mucho conocerte y pues aprendí mucho de ti. Gracias. Para ti toda mi luz. Francisca, te entrego esta luz, símbolo de muchísima iluminación, de mucho conocimiento, sobre todo de espiritualidad, para que sigas tu camino, para que puedas reconocer y reconciliarte con esa niña que todavía necesita sanar. Gracias. Diana, te hago entrega de esta luz. Muchas gracias por conocerte. Eres hermosa, eres una excelente compañerita. Te doy toda la luz del mundo para que sigas adelante. Se puede pedir el favor que hables duro. Miriam, te entrego esta luz para que tu vocación crezca cada día más y que a través de ella puedas iluminar otros caminos. Claudia, te entrego esta luz como símbolo de humildad, de inteligencia, de sabiduría. Así como hoy fuiste luz para nosotros con este taller que iniciaste dirigiéndolo, así que continúes dirigiendo muchas más orientaciones, que sigas iluminando ese camino como siempre lo has venido haciendo. Dios te bendiga. Ay, muchas gracias, amén. Ay, qué palabras tan lindas. Hola, María Claudia. Te entrego esta luz como símbolo de esperanza para que en nuestra labor docente acompañemos a nuestros estudiantes en todos sus conflictos, en todas sus demandas, en todos sus desafíos y podamos instaurar en la escuela esa cultura de la tan anhelada paz. Un abrazo. Profe, Esta luz representa la alegría que hay en mi corazón al vivir desde hace un mes un regalo maravilloso de un nieto. Y él me recordó la responsabilidad que tenemos todos con nuestros niños. Y en esta luz también te entrego y te reconozco tu suavidad, que lo antoja a uno de querer transformarse. Bueno, Viviana, yo te entrego esta luz para que siga iluminando todos los caminos, porque valoro todos tus esfuerzos, porque sé que eres guía, porque sé que has pasado muchas luchas y quiero reconocer que estás acá gracias a todo lo difícil que has vivido. Te doy todo mi amor, un abrazo realmente para sanar todos esos dolores que a veces tenemos, porque Dios te bendice muchísimo a través de este abrazo. gracias. Claudia, ¿cierto? Gladys. Gladys, te entrego esta luz como símbolo de sabiduría, de inteligencia, de amor, de todas las cualidades que debemos de tener para poder guiar a nuestros muchachos. Y te doy las gracias por este taller tan bonito que ustedes organizaron con tanto amor, que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro quehacer docente y a ser mejores todos los días. Gracias, Gladys. Heider, falta Heider. Esta luz para ti, para agradecimiento por hacer ya parte de este equipo, por darnos todo tu amor, tu dedicación y por esa alegría de voluntad de servicio que tú tienes. Muchas gracias y te entrego toda esta luz. Y tú estás encargado de entregarle la vela a Esteban.
Ya. Bueno, muchachos, démonos denos un abrazo, démonos un abrazo de resiliencia, de amor y de decirnos siempre que se puede, siempre que lo hagamos con amor, con respeto y le digamos al otro palabras bonitas, ¿cierto? Porque siempre que de las situaciones conflictivas podemos salir si nos tratamos con amor y con respeto. Gracias. Y vamos a celebrar. Tenemos evaluación, vamos a brindar y pues cada uno esperen para que todos tomemos. Sí, ya puedes apagar. ¿Lo apagamos? Sí, porque lo vamos a apagar, sí. Bueno, los compañeros que están virtualmente, les agradezco.